Pasar la noche en el trabajo suele ser aburrido, hasta que ocurre algo que no puedes explicar. Hoy escucharemos historias de personas que vivieron experiencias escalofriantes en sus empleos. Apaga las luces y suscríbete antes de empezar. Historia 1. Mi trabajo es calificar llamadas de atención al cliente para una aseguradora. La gente cree que escuchamos bots, pero no, somos personas reales auditando el peor día de tu vida. Hace 3 semanas me tocó revisar una llamada de rutina de medianoche. La grabación empieza con el tono desinteresado del operador. Aseguradora X, ¿cuál es su emergencia? Del otro lado, solo se escuchaba la respiración pesada de un hombre. El operador insistió 3 veces antes de que el sujeto finalmente hablara. Su voz temblaba. Creo que acaba de entrar alguien a mi casa. Escucho pasos en el pasillo. El operador, siguiendo el libreto, le pidió que confirmara su nombre y dirección para mandar auxilio. Pero mientras el cliente susurraba los datos, una segunda voz, rasposa y pegada al micrófono del teléfono, interrumpió la llamada. No te preocupes, ya encontré la dirección. La línea se cortó de golpe. El protocolo exige reportar estas grabaciones a la policía inmediatamente. Lo hice, sintiendo un nudo helado en el estómago. A la mañana siguiente, la policía devolvió la llamada a nuestra oficina para cerrar el expediente de auditoría. La policía llegó 10 minutos después. El cliente estaba en el pasillo, pero los peritos dictaminaron que llevaba al menos 3 días de... Era imposible que hubiera realizado la llamada esa madrugada. Pensé que el sistema simplemente había tenido un error con la hora del archivo. Pero antes de irme a casa, el oficial a cargo me pidió revisar la grabación una última vez para identificar la voz del intruso. Al poner los audífonos y reproducir los últimos 3 segundos, escuché el sonido metálico de una puerta al cerrarse. Reconocí ese rechido al instante, era la puerta de la sala de servidores donde yo estaba sentado en ese preciso momento. Historia 2. Trabajé como guardia de seguridad nocturno en un centro médico durante 2 años. Mi trabajo consistía en monitorear los pasillos vacíos desde la cabina de control y hacer un recorrido físico a las 3 de la mañana. Una noche, mientras revisaba los monitores, vi a una persona caminando en el pasillo del 3er piso, una zona que llevaba meses clausurada por remodelación. Vestía la bata blanca estándar de los pacientes, pero caminaba con una rigidez extrema, casi mecánica. Por micrófono le pedí que se detuviera y regresara a su habitación, pero no respondió. Al ver que seguía avanzando hacia las escaleras de emergencia, tomé mi linterna y subí de inmediato para redirigirlo. Al llegar al 3er piso, el pasillo estaba completamente a oscuras y en silencio. Caminé con la linterna encendida buscando alguna puerta abierta, pero todo estaba cerrado con candado, exactamente como lo habíamos dejado al iniciar el turno. No había nadie. Pensando que se trataba de un fallo de las cámaras o un reflejo, bajé de nuevo a la cabina. Mi compañero de turno estaba pálido mirando el monitor. Me pidió que me acercara y reprodujo la grabación de la cámara en tiempo real. En la pantalla se veía claramente cómo la figura salía del pasillo y me seguía a menos de medio metro de distancia mientras yo caminaba buscando. Pero cuando yo me daba la vuelta en el video para revisar las puertas, la figura simplemente permanecía inmóvil detrás de mi espalda, fuera del alcance de mi linterna. Ninguno de los dos volvió a subir a ese piso. Renuncié esa misma semana. Historia 3. Trabajé durante más de 3 años como recepcionista en el turno de noche de un hotel de 3 estrellas a las afueras de la ciudad. Era un lugar tranquilo donde la mayoría de los clientes eran viajeros de paso o camioneros buscando descansar un par de horas antes de volver a la carretera. Una madrugada de lluvia intensa, alrededor de las 2:30 de la mañana, entró un hombre maduro vistiendo un traje elegante pero visiblemente desgastado. Tenía una mirada cansada y una actitud extremadamente seria. Pidió una habitación por una sola noche y pagó en efectivo. Le asigné la habitación 204, ubicada al fondo del pasillo del segundo piso.
Al entregarle la llave, me hizo una petición muy específica, me pidió que bajo ninguna circunstancia lo interrumpiera y que si alguien preguntaba por él durante la madrugada, simplemente dijera que el hotel estaba lleno. Acepté sin darle mucha importancia y el sujeto subió a su cuarto. Pasó cerca de una hora en total tranquilidad, hasta que a las 3:30 am recibí una llamada a la extensión de la recepción. Era de la habitación 204. Al contestar, solo escuché la voz del huésped susurrando muy bajito. Me dijo, por favor, suba a revisar la puerta contigua. Escucho que alguien está intentando abrir desde afuera. Me pareció extraño, ya que la 204 estaba al final de la estructura y a su lado no había otra habitación, sino una pared ciega que daba a las escaleras de servicio. Tomé el juego de llaves maestras y subí por el ascensor. El pasillo del segundo piso estaba completamente en penumbra y el silencio era absoluto. Caminé despacio hasta el fondo. Al llegar a la puerta de la 204, noté algo que me erizó la piel. En el suelo, justo al lado del marco donde comenzaba el muro de concreto, había 2 zapatos masculinos perfectamente colocados, llenos de barro fresco, apuntando directamente hacia la pared sólida. Toqué la puerta del huésped para indicarle que todo estaba en orden, pero no me respondió. Volví a tocar, esta vez más fuerte, hasta que la puerta cediéndose ligeramente reveló que estaba entreabierta. Me asomé con cuidado y llamé al hombre por su apellido. La habitación estaba vacía. Las cobijas de la cama ni siquiera estaban revueltas y la maleta con la que había llegado seguía sobre la mesa, intacta. Sin embargo, en el baño, el grifo del agua caliente estaba abierto al máximo, llenando el espacio de vapor. Cuando me acerqué a cerrar el grifo, vi un mensaje escrito en el espejo empañado que no había hecho el huésped: él ya no está aquí. Llamé a la policía de inmediato. Al revisar el equipaje abandonado en la mesa, los oficiales encontraron la identificación del sujeto y confirmaron lo peor. La persona que se había registrado en la recepción esa madrugada era un hombre que llevaba 2 semanas reportado como desaparecido a más de 300 kilómetros de ahí. Las cámaras de seguridad del pasillo mostraron cómo el hombre entró a la habitación a las 2:32 de la mañana. ¿Y cómo? Exactamente a las 3:25 am, la puerta se abrió sola desde adentro y nadie volvió a salir jamás. Historia 4. Jamás creí en situaciones inexplicables hasta que trabajé limpiando aviones de madrugada. En este empleo tienes exactamente 40 minutos para desinfectar la cabina completa entre el aterrizaje de un vuelo y la preparación del siguiente. Es un trabajo a contrarreloj, ruidoso y totalmente rutinario. Ocurrió una noche de lluvia intensa. Una aeronave comercial llegó retrasada a la 1 de la mañana. Según el reporte de torre de control, el avión venía completamente vacío, únicamente con la tripulación de cabina, debido a una falla técnica en el sistema de aire durante su escala previa. Mi equipo y yo abordamos por la puerta trasera con las bolsas de basura y las aspiradoras encendidas. El ambiente dentro se sentía helado y pesado. Mientras avanzaba recogiendo residuos por el pasillo central, noté a alguien sentado en la fila 14, al lado de la ventanilla. Era la silueta de un hombre vistiendo una chaqueta oscura, mirando fijamente hacia la pista. Pensé que algún pasajero de la escala anterior se había quedado dormido y la tripulación no lo había notado. Asustado de meterme en un problema legal, fui a la parte trasera por mi supervisor. Volvimos juntos al pasillo. El hombre seguía ahí, en la misma posición, completamente inmóvil. Mi supervisor caminó rápido, se paró al lado del asiento y le tocó la espalda para llamar su atención. En ese preciso instante, la figura se deshizo frente a nuestros ojos, como si fuera humo disipándose por el aire acondicionado. Lo único que quedó sobre el asiento fue un boleto de abordar impreso en papel. Mi supervisor lo recogió con las manos temblorosas. Tenía la fecha de esa misma noche y el nombre de un pasajero que, según el reporte oficial de la aerolínea que leímos minutos después con la policía del aeropuerto, había sufrido una complicación médica crítica y sido evacuado en ambulancia durante el vuelo de ida esa misma mañana. Historia 5.
El peor error de mi vida fue aceptar el turno nocturno como repartidor de mensajería urgente. Cubría rutas interurbanas manejando una furgoneta por carreteras secundarias completamente a oscuras, entregando documentos y paquetes confidenciales a empresas que operaban las 24 horas. Una madrugada, cerca de las 3 de la mañana, me asignaron una entrega en un parque industrial a las afueras de la ciudad. El destino era una nave almacén sin letreros, rodeada por una malla alta y con una sola luz de seguridad en la entrada. Al llegar, la reja principal estaba entreabierta. Estacioné la furgoneta, tomé la carpeta con el paquete y caminé hacia la puerta de recepción. Toqué el timbre 3 veces, pero nadie respondió. Sin embargo, por la ventana lateral pude ver a un hombre de espaldas, sentado frente a un escritorio de madera, escribiendo concentrado bajo una lámpara tenue. Como la puerta no tenía seguro, la empujé despacio y entré. El ambiente adentro olía a humedad y a papel viejo. Me acerqué al mostrador y hablé en voz alta: «Buenas noches, traigo una entrega de la empresa de mensajería». El hombre no se movió. Ni siquiera detuvo el movimiento de su mano sobre el papel. Decidí dar 2 pasos más hacia el escritorio para dejar el paquete sobre la barra. Fue entonces cuando me fijé en la hoja sobre la que escribía. No estaba usando un bolígrafo. Estaba raspando la madera del escritorio con una llave metálica, trazando una y otra vez la misma frase en círculos. Cuando mi vista procesó lo que decía el grabado, se me heló la sangre: «No mires el espejo del fondo». Instintivamente levanté la mirada. Al final de la oficina había un espejo decorativo gigante. En el reflejo, la silla frente al escritorio estaba completamente vacía, pero frente a mí, la figura seguía sentada raspando la madera. Solté la carpeta, corrí hacia la furgoneta a toda velocidad y aceleré sin mirar atrás. Al día siguiente reporté la dirección a la central de mensajería. Me informaron que esa nave industrial llevaba abandonada más de 5 años tras un incendio y que en nuestro sistema no existía ningún registro de la orden que me habían enviado a entregar. Historia 6. Trabajé durante 2 años en el equipo de limpieza de una torre de oficinas de 40 pisos en el centro de la ciudad. Mi turno era el de cementerio, de medianoche a 6 de la mañana, cuando el edificio es un desierto de cubículos y silencio, roto solo por el zumbido de las aspiradoras y el viento golpeando los cristales. Lo que voy a contar ocurrió una madrugada de martes en el piso 32, una planta ocupada por una firma de contabilidad. Tenía ese piso asignado yo sola. Cerca de las 2 de la mañana, mientras limpiaba la sala de conferencias principal, las luces con sensor de movimiento del pasillo exterior se encendieron. Pensé que era el supervisor haciendo su ronda sorpresa, así que asomé la cabeza para saludar. Pero el pasillo estaba vacío. Las luces se apagaron a los pocos segundos. Volví a mi trabajo. 5 minutos después, las luces volvieron a encenderse, una por una, avanzando hacia mi posición, como si alguien estuviera caminando despacio. Salí de nuevo, esta vez con la escoba en la mano. Nada. El silencio era absoluto. Decidí que el sistema de sensores estaba fallando y continué. Terminé la sala de conferencias y pasé al área de los cubículos. Al encender la luz principal, me quedé helada. En el pasillo central, justo frente al cubículo del gerente, había una silla de oficina con ruedas. Estaba perfectamente centrada, apuntando hacia la ventana. Lo aterrador es que esa silla no estaba ahí cuando pasé con la aspiradora hace 10 minutos. Tratando de mantener la calma, caminé hacia la silla para regresarla a su lugar. Mientras la empujaba, escuché un sonido metálico muy leve detrás de mí, como si alguien hubiera soltado un clip al suelo. Me di la vuelta de golpe. No había nadie. Pero al volver a mirar hacia el cubículo del gerente, la puerta de cristal, que siempre estaba cerrada con llave, estaba abierta de par en par. Y sobre el escritorio, la computadora estaba encendida, mostrando un archivo de texto vacío con una sola línea escrita en mayúsculas: «Te estoy viendo por el reflejo». Giré la cabeza instintivamente hacia la ventana gigante de la oficina. En el cristal, gracias al contraste con la oscuridad exterior,
Pude ver mi propio reflejo temblando, y justo detrás de mí, la silueta nítida de un hombre alto, vestido con un traje pasado de moda, parado inmóvil a escasos centímetros de mi espalda. Me di la vuelta gritando, pero allí no había nadie. Corrí hacia los ascensores y no paré hasta llegar a la planta baja. Mis compañeros no me creyeron, dijeron que el cansancio me había jugado una broma. Sin embargo, cuando el supervisor revisó los registros de seguridad al día siguiente para reportar el fallo de las luces, las cámaras del pasillo del piso 32 no habían registrado movimiento alguno durante toda la noche. Excepto el mío corriendo despacio hacia el ascensor, como si estuviera huyendo de algo que la cámara no podía captar. Historia 7. Llevaba 3 años atendiendo emergencias nocturnas para una compañía de asistencia en carretera. Mi trabajo era simple: recibir la ubicación del vehículo averiado, subirlo a la plataforma de la grúa y llevarlo al taller o depósito más cercano. Estaba acostumbrado al silencio de las rutas a las 3 de la mañana, pero nada te prepara para lo que no se puede explicar. Una noche me enviaron a un tramo secundario entre 2 pueblos. El reporte indicaba que un camión de reparto mediano se había quedado sin batería en el acotamiento. Llegué al lugar tras 20 minutos de manejo. Era una zona rodeada de bosque tupido, sin una sola luminaria. Efectivamente, el camión estaba estacionado a la orilla. Puse las torretas amarillas de mi grúa, bajé con la lámpara y me acerqué a la ventana del chofer. Adentro no había nadie. Supuse que el conductor había caminado a buscar señal o que un aventón lo había llevado a la gasolinera previa. Para adelantar el trabajo, enganché el camión y lo subí a la plataforma de la grúa. Me aseguré de apretar las cadenas de seguridad y me subí a la cabina para emprender el regreso. Todo iba normal hasta que, al mirar por el retrovisor central mientras tomaba una curva, noté algo extraño en la cabina del camión que llevaba remolcado. Las luces de advertencia de la grúa iluminaban de forma intermitente el interior del camión. En la luz amarilla de cada destello, vi la figura de una persona sentada en el asiento del copiloto del vehículo remolcado, mirando fijamente hacia adelante. Pensé que el chofer había regresado del bosque mientras yo encadenaba las llantas y se había subido sin avisarme. Frené a la orilla de la carretera, bajé de la grúa y subí por la pequeña escalera del remolque para hablar con él y pedirle que bajara por seguridad durante el trayecto. Toqué el cristal de la puerta del camión. Estaba seguro de lo que había visto por el espejo. Pero al iluminar con la linterna el interior de la cabina, el asiento estaba completamente vacío. La puerta del chofer tenía el seguro puesto por dentro. Decidí que no me quedaría a investigar. Corrí de vuelta a mi asiento, arranqué y aceleré a fondo hacia la base. No volví a mirar el espejo en todo el camino. Cuando llegué a las instalaciones de la empresa y desenganché el vehículo, revisé la cabina del camión remolcado junto con el mecánico de guardia. Sobre el asiento del copiloto, justo donde vi a esa figura, había un charco de agua estancada y una huella de mano húmeda sobre el tablero. El dueño del camión nunca fue a reclamar el vehículo, y al revisar las placas en el sistema, la policía descubrió que ese mismo camión había sufrido un accidente y volcado en un río cercano 10 años atrás, tragedia en la cual el conductor perdió la vida. Hasta aquí las historias de hoy. Situaciones que empezaron como un turno de trabajo común y terminaron en experiencias que ninguno de sus protagonistas pudo explicar. Si alguna vez has vivido algo similar durante tu jornada laboral, déjalo en los comentarios, me encantaría leerte en el próximo video. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para no perderte el próximo recopilatorio. Nos vemos en la siguiente entrega, si es que te atreves a escuchar.